me dan. Que Dios bendiga a mi amigo el siervo Tapón, que Dios bendiga su casa junto a toda su familia y a la iglesia donde está dirigiendo y pastoreando. Es un honor para mí poder ser parte de esta reunión por medio de este medio de comunicación, de Zoom. Es la primera vez que me conecto en esta aplicación, así que yo creo que en esta tarde el Señor nos va a bendecir por medio de la palabra. Yo creo que a través de todo lo que atravesamos, estamos viviendo frente a esta situación que estamos pasando, hay algo que nos puede levantar, consolar y animar, que es su palabra. La Biblia nos enseña en el libro de Marcos capítulo 13 que todo va a pasar, absolutamente todo, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces el que tiene la palabra ha encontrado su mejor riqueza y su más grande tesoro. Así que en esta tarde no quisiera ser muy largo, tengo muchos principios que darle, porque de verdad que cada vez que me llaman los hermanos por medio de Facebook, por medio de sello, hace varias veces que estoy tocando este tema porque digamos que es un tema de actualidad, es un tema que necesitamos hoy frente a lo que estamos viviendo, frente a esta situación, a esta crisis sanitaria por medio de COVID-19 o coronavirus que estamos pasando. Hay un mensaje de esperanza y de ánimo a través de todo lo que estamos viviendo. Si pudiera darle en esta noche un título de base a este mensaje, un título de introducción sería Tener fe en tiempo de crisis. Así que fe en tiempo de crisis. Quisiera introducirme de esta forma. Yo creo que en la Biblia hay muchos códigos y muchos símbolos. Y la Biblia muy claramente y muy evidentemente nos habla muchas veces frente a los números. Hace poco tiempo toqué un mensaje sobre Facebook descubriendo código, y la Biblia es un código y uno de esos códigos son los números. Así que por medio de los números hay una palabra real y hay una palabra de base para nuestras vidas, y hay algo que se nos revela a través de los números. Así que si miremos el número 3, el número 3 tiene un rol muy especial y muy práctico en la palabra del Señor. La Biblia no habla mucho del número 3. Si miremos atentamente en el libro de Génesis, libro de comienzo, en el capítulo 22, versículo 4, yo creo que todos conocen esta historia, cuando Dios le demandó a Abraham su hijo Isaac para que se sacrifique. Entonces la Biblia dice que el primer día no se pasó nada, el segundo día tampoco, pero el tercer día se le reveló a Abraham el lugar del sacrificio. Entonces, si miremos la relación del número 3 con la historia de Abraham, lo podríamos llamar el número de la revelación. Así que yo te deseo que ese número pueda tocar la puerta de tu casa, pueda tocar la puerta de tu familia, de tu matrimonio, de nuestras iglesias. Prepárate, amigo, porque hay revelación de Dios que está a punto de tocar nuestras casas. Que bendito sea su nombre. La revelación de Dios es lo que descubre lo oculto, lo profundo del alma, lo que llevamos internamente. Muchas gentes no pueden calcular, no pueden analizar, no pueden examinar lo que tenemos dentro, pero yo bendigo a Dios que por medio de su palabra y por medio de la revelación de su palabra descubre nuestras vidas y nos bendice. Entonces, si miremos muy bien la Biblia acerca del número 3, recordemos la historia del profeta Jonás. Dios le mandó un orden y él no actuó según el mandato de Dios. En vez de ir a Nínive se fue a Tarsis, si conocemos la historia. Pero la Biblia dice que el gran pez lo guardó en su vientre 3 días. Y al tercer día, en Jonás capítulo 2, dice que el pez lo vomitó a la tierra. Entonces, si miremos la relación que hay con el número 3 y la historia de Jonás, sería el número del propósito. Yo te animo en que hay un propósito poderoso. Ese número 3 toca tu vida, tu casa. El propósito de Dios se va a levantar frente a tu familia, frente a esta situación que estamos viviendo. Los problemas que tenemos no van a poder interrumpir el propósito que Dios ha establecido. Entonces prepárate que llega el día de propósito. La Biblia habla muy claramente acerca de este número. La Biblia habla en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 1, no hace referencia a Juan el apóstol, que al tercer día se celebró unas bodas en Caná de Galilea. Anota el detalle, el apóstol no nos habla de
cómo se celebró la boda, ni cómo eran vestidos los novios, ni cómo era la vestimenta de la novia, ni cómo era el traje del novio. Nosotros, el primer detalle en que nos fijamos es ese detalle. Pero Juan, cuando escribe, dice: al tercer día hubo una boda de Caná, en Caná de Galilea. ¿Y qué es lo que se ha producido en esas bodas? Jesús cambió el agua en vino. Entonces, si miremos la relación con la historia de las bodas de Caná, podríamos analizar que el número 3 representa el día de cambio. Entonces, prepárate, que llegan días de cambios para tu casa. Que bendito sea su nombre. Así que yo voy a entrar directamente en el mensaje. Yo creo que me están oyendo bien, ¿no? Si pueden hacerme un señal, está perfecto. Si veo el tapón ahí, Dios te bendiga. Entonces ya entramos. Cuando estaba meditando en el mensaje esta tarde, hay un verso que ha salido muy claramente en mi corazón y en mi espíritu. Y yo creo que conocen esta historia, conocen este verso. Es el profeta Habacuc que habla. En Habacuc 2:4, Habacuc no habla de la fe. Y mira lo que dice el profeta Habacuc. Dice: mas el justo por fe vivirá. Otra versión dice, la Reina Valera antigua dice: mas el justo en su fe vivirá. Y otra versión, que es la traducción actual, dice: mas el justo vivirá porque confía en mí. Entonces, yo quisiera introducirme de esta forma y quisiera que lo entiendan. La fe es algo muy esencial, es algo muy poderoso que Dios nos ha demandado a nosotros, la iglesia, a nosotros, sus hijos, de tener fe en Él. ¿Por qué tener fe en Él? ¿Qué es tener fe en Él? ¿Qué es vivir por fe? Entonces yo te lo voy a expresar. Quisiera hacer lo más breve posible para que pueda entender. Vivir por fe, tener fe, ¿qué es lo que es? Tener fe es una abnegación. ¿Qué es una abnegación? Es un abandono en sí mismo. Eso es tener fe. Quiere decir que ya no confío en mí, ni en mi persona, ni en mis fuerzas, ni en mi razonamiento, ni en mi modo de hacer, ni en mis propias convicciones, ni en mi moralidad, ni en mi naturaleza humana. No, tener fe es abnegarse, es abandonarse a sí mismo. ¿Y qué es tener fe? Es una dependencia total en Dios y no en nosotros mismos. Por eso que el Señor nos dice en esta noche, tenemos que aprender a depender de Él. ¿Por qué? Porque el justo tiene que vivir por fe. Entonces yo entiendo algo, que la fe es una práctica de vida. Quiere decir que yo no debo tener fe hoy y dejar de tener fe mañana. No, el justo vivirá por fe. Cada día que se levantan, yo tengo que aprender a vivir por fe y a depender de la fe, hoy, mañana y por los días que vienen. Por eso que la fe es un estilo, es una práctica de vida. Debemos de creer cada día en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Por eso que Él tiene la solución hacia nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que es la fe? La fe es esencial, ¿para qué? Para vivir en Cristo. Anote bien esto. La fe es esencial para vivir en Cristo y formar parte de Él. Yo quiero que entiendas esto. Para mí, hay dos niveles de dependencia. No quisiera que me malinterpreten, quisiera ser sencillo para que todo el mundo entienda. Hay dos niveles de dependencia. La primera dependencia es la cual yo tengo con Dios en mi vida en la tierra física. Yo debo aprender a vivir por fe aquí abajo en la tierra. Aprender a vivir, a depender por fe en lo físico. Y hay otra dependencia que es la del cielo. Quiere decir que mi fe comienza aquí en mi vida con Dios, para que yo pueda depender de Él en mi primer nivel y estado de dependencia, para que dependa mi vida, mi casa de Él, y para que luego después en el cielo pueda depender de Él. Pero Dios te demanda a que tú tengas fe ahora primero. Sería muy tarde llegar al cielo y haber creído cuando estés allí. No, tú tienes que aprender a vivir por fe aquí abajo en la tierra. Entonces yo entiendo algo, mas el justo por fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que es la fe? La fe es la garantía de una estabilidad en la vida. Eso es vivir por fe. En la vida es una garantía de estabilidad en la vida y el remedio de una vida equilibrada con estructura. Entonces yo entiendo algo, que el que tiene fe puede tener una estabilidad de vida, puede tener un equilibrio en su vida. Por eso cuando tiene problemas, Dios soluciona sus problemas. Por eso que cuando hay dolor, Dios calma el dolor, porque aprender a vivir por fe es tener un equilibrio en la vida.
El que tiene fe en que Dios lo puede todo, en que Dios controla todo y en que Dios lo hace todo. Así que tú que me estás oyendo, amigo, yo no te conozco, pero el Dios que yo sirvo es el Dios omnisciente, el cual conoce todas las cosas. Él conoce tu levantar, Él conoce tu acostar, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu comportamiento. Y Él te está diciendo en este mismo momento, es hora que vivas por fe. Tenemos que aprender a vivir por fe y no depender de nuestra propia fuerza o convicciones, no, pero vivir por fe. Hay un principio que yo quisiera transmitirte en este mismo momento. Volvemos al texto de base. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por fe vivirá. Entonces, el justo vivirá por fe, y este es el principio. Dios es justo. Y esto es inevitable, esto hay que entenderlo, Dios es justo. Y entonces yo entendía algo y esto me dijo un bien tremendo en mi persona. Dios es justo y Habacuc dice, más el justo vivirá por fe. Entonces, como Dios es justo, nosotros somos justos. Y entonces yo entendía algo, cuando aprendemos a vivir por fe, hay fragmentos de la naturaleza de Dios que se activan o se conectan a nosotros. Nosotros no éramos justos, pero Dios era justo. Entonces, como Él era justo, nosotros por fe entramos en ese fragmento de su naturaleza y Dios nos declara justo por medio de la sangre del Hijo del Cordero. Entonces, tener fe es aprender a vivir con Él. Tener fe es hacer parte de lo que Él es. Tener fe es aprender a estar con Él cada día de nuestra vida. Así tú que me estás oyendo, yo no sé cómo te encuentras ni cómo vives, pero es momento de fe. Quisiera darte esto para que entienda. Yo sé que estamos viviendo una situación muy difícil en este mismo momento, y si pudiéramos dar una noción, una idea a lo que estamos viviendo en un punto de interrogación. Nadie tiene la respuesta a lo que estamos viviendo. Entonces hay pregunta en este mismo instante sin respuesta. Hay personas que han formado parte de nuestras iglesias, que han sido tocadas por este virus, siervos, familia, u otros que no conocen a Dios. No es una crisis nacional, es una crisis mundial. Y frente a esta crisis que estamos viviendo, hay un punto de interrogación, hay preguntas que no tienen respuesta. Y entonces, frente a esta pregunta mundial, no es nacional ni regional, es una pregunta mundial. Nadie tiene la respuesta, amigo mío, ni la ciencia, ni la medicina, ni la política, pero yo conozco a alguien, no me malinterprete. Yo estoy orando cada día para que Dios bendiga la ciencia, para que Dios capacite a los médicos y que puedan encontrar un antídoto para poder salir de esta situación en la cual estamos viviendo y atravesando. Pero yo conozco a alguien que tiene la respuesta y aquel que puede tener la victoria sobre lo que estamos viviendo, y ese se llama Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. La Biblia lo llama en hebreo el Dios Shama, que significa el Dios presente. Es ese Dios el cual tiene la solución para nosotros. Hay un verso, hermano Tapón, siervo del Señor, que me estás oyendo, que quisiera compartirlo con vosotros. En Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Entiende esto? Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, no tenemos que aprender a confiar en el hombre en este mismo momento, porque ellos mismos están perturbados, desequilibrados, confundidos y no tienen la solución. Pero hay en Jeremías 17:7, mira lo que dice, bendito el varón que confía en Jehová. Entonces yo entiendo algo, nuestra fe, nuestra confianza en este mismo momento no debe fundamentarse en el hombre, pero debe estar en la misma persona de Dios. Entonces yo entiendo algo, dice, bendito el varón que confía en Dios. Quien confía en Dios vive bajo pacto de bendición, porque dice, bendito el varón que confía en Dios. Quien confía en Dios tiene la bendición en su casa, en su familia, en su matrimonio. Por eso es necesario entenderlo hoy, que tenemos que aprender a confiar en Dios. Si pudiera darte una pregunta, sería esta en este mismo momento: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? La Biblia dice en el Salmo 125, dice, los que confían en Jehová, nuevamente la palabra confianza resale, los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven y permanecen para siempre. Entonces entendemos muy claro que hay una estabilidad para alguien que tiene fe.
vendrán los problemas, vendrán las tribulaciones, vendrán los choques de la vida, los dolores de la vida, las aflicciones del siglo presente. Pero quien tiene fe no se mueve, permanece para siempre. Y eso es lo que te deseo, hermano, amigo, que me estás escuchando. Frente a todo lo que estamos viviendo, no te muevas, permanece en Dios. No renuncies, no te inclines. Dios está contigo. Él vive en tu casa, en tu matrimonio. Y es tan fiel el Señor que dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si miremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, nuevamente confianza, fe. Yo he vencido al mundo. Hay alguien que tenemos en nosotros, en nuestras vidas, mis hermanos, hermana que me estás oyendo, que ha vencido al mundo, y Él hace parte de tu vida. Así que no es momento de renunciar, es momento de servir a Dios más que nunca. Quisiera que entiendas esto, por favor. La Biblia dice en una de Timoteo, es una declaración que Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo. En una de Timoteo 4:1, Pablo nos está hablando de la noción de los últimos tiempos, de los tiempos final. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos, y muy poco tiempo queda para que Cristo vuelva a buscar a su iglesia. Pablo dice en una de Timoteo 4:1, si lo pueden leer en la casa, léelo. Dice: en los últimos tiempos. Anote bien que la Biblia es el solo libro que no habla del comienzo y del fin. Por eso dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. La Biblia es el solo libro que no habla de los tiempos comienzo y de los tiempos del fin. Entonces la Biblia dice que en los últimos tiempos, dice, muchos apostarán la fe. Apostar viene del griego apostasía, que significa renunciar o abandonar. ¿Qué es lo que está dando Pablo a entender en este mismo verso que acabamos de leer? Dice: en los últimos tiempos muchos apostarán. Quiere decir que en el comienzo, en el principio, estas personas tenían fe, comenzaron con fe, pero se acercaron al final y abandonaron la fe, apostaron la fe, renunciaron a la fe. Entonces estas personas empezaron bien, pero terminaron mal. Y ahí parece ser que está al revés la cosa. Empezaron bien, pero terminaron mal. Es un peligro empezar bien y terminar mal. Entonces yo te deseo en el nombre de Jesús, yo te deseo como siervo de Dios, como amigo, hermano, que no solo vas a empezar bien. La zona de Bernice, la zona de Nima, no solo va a empezar bien, pero va a terminar bien. Tu casa va a empezar bien, pero también va a terminar bien. El plan que Dios ha iniciado, preparado, la voluntad que Dios ha establecido para tu vida, no solo va a empezar bien, pero va a terminar bien. Tu matrimonio va a empezar bien, va a terminar bien. Por eso yo entiendo Salomón en Eclesiastes, cuando él escribe, cuando es viejo, y él dice: no es el principio de algo que vale, sino el final. Yo te deseo que empieces bien, pero que también termines bien. Entonces no debemos abandonar, no nos inclinamos, no renunciamos, permanecemos en la fe, aprendemos a vivir por fe. Estemos en una crisis es un desequilibrio, una crisis es una inestabilidad, una crisis que lo que es una situación de conflicto. Estamos viviendo esto. Entonces no abandones, no renuncies, no te inclines, sigue creyendo en la persona de nuestro Señor. Yo he escuchado el siervo, el tapón al principio administrado, y es una palabra que me ha tocado, hermano, porque yo analizo cuando se administra y estaba tratando de buscar la aprobación divina, y el siervo estaba diciendo: lucha, no dejes de luchar. Y eso es lo que tenemos que tener en este mismo momento. Si miremos en primera de Timoteo capítulo 6 verso 12, la Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe. Otra versión dice: lucha la buena batalla de la fe. Entonces entendemos algo, que la fe es una lucha, la fe es una batalla práctica, diaria. Cada día tenemos que tener fe. No debo tener fe hoy y mañana, no. Entonces yo entiendo algo, que todo aquel que tiene fe o se mueve en fe requiere una guerra espiritual. Por eso todo el que tiene fe pelea para su casa, pelea al favor de su iglesia, pelea al favor de su familia, pelea al favor de su matrimonio. Por eso yo te digo en esta tarde: pelea la buena batalla de la fe. Se levanta una generación de guerreros y guerreras que tendrán por arma el escudo de la fe. Así que prepárate,
pelea esta buena batalla de la fe. Siempre hemos estado en la iglesia. Ya dice en Efesios 6:12, pues no es nuestra con carne y sangre, sino con los espíritus. Estamos en guerra y frente a necesitamos fe. Así que cree, Señor, vive por fe en el nombre de Jesús. Que bendito sea su nombre. Yo estoy sintiendo al Señor en este mismo momento. Aleluya, aleluya. Quisiera yo terminar por esto, no quisiera ser muy largo. Pablo dice a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 4, mira lo que dice Pablo. Este verso es poderoso. Dice: le doy gracias a Dios porque vuestra fe, porque en vuestra fe se ha oído por todo el mundo. ¿Entiende esto? Porque vuestra fe se ha oído en todo el mundo. Entonces yo entiendo algo, amigo. Yo entiendo algo, hermanos, que la fe tiene un sonido. La fe tiene un ruido. Dice Pablo: le doy gracias a Dios porque vuestra fe ha sido oída en todo el mundo. Así que desde ahora proclamamos en fe que se levanta un ruido de fe delante de tu casa. Se levanta un ruido de fe, un sonido de fe se levanta en tu familia, en tus generaciones, en la zona de Lima. La gente van a oír que allí hay personas que no se inclinaron a dioses ajenos. A la gente van a oír que allí hay personas que han seguido permaneciendo en Dios, fiel, íntegro y temeroso delante de la persona de nuestro Salvador. La gente van a oír que hay una fe que se está levantando de tu casa. Y esa misma fe otros van a querer oírla. Esa misma fe otros van a querer practicarla. Por eso yo te proclamo en el nombre de Jesús que ese ruido, ese sonido de fe se va a hacer sonar en ese pueblo, en esa ciudad de Nimasín. Que no te desanimes, hermano y hermana. Momentos de fe, fe en tiempo de crisis. No quisiera ser más largo, quisiera terminar, aleluya, frente a una oración para que este tipo de fe sea parte de tu vida. Recuerda que el que tiene fe tiene fragmentos de la naturaleza de Dios en su vida. Dios es justo, el que tiene fe es justo por la fe, por la sangre del Cordero. Entonces vamos a orar al Señor. Quisiera hacer una oración para que esta fe se desate. No te inclines, no abandones, pelea esta buena batalla de la fe, que pronto tendremos nuestra victoria. Así que oremos al Señor. Te invito a que cierres tus ojos desde tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús,